Está escuchando Problem Posing, un podcast inmerso en el formato de una clase, que analiza la educación del estado de Nueva York. Lo que escuchará en nuestra clase es lo que imaginamos que una clase real pueda sonar enfocada en las grandes preguntas, y aunque algunas partes de la clase son ficticias y representan organizaciones reales y el progreso real de una clase, los problemas en cuestión son tan reales y tan problemáticos como siempre. Soy tu anfitrión, Cristina. Hola a todos. Bienvenido de nuevo a clase. Feliz diciembre. Felices vacaciones. Es el final del 2022. Ha sido un gran año. Hace poco vi un tweet. Zora Neale Hurston dijo una vez, hay años que hacen preguntas y años que responden. ¿Cuál fue el 2022 para ti? Te hago esta pregunta oyente. Creo que para mí fue tanto preguntas como respuestas. Espero que lo estés haciendo bien. Como siempre, puedes seguir esta clase en Twitter o en Instagram. Estamos en Facebook y YouTube también. Y también estamos en LinkedIn. La clase de actualmente está en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Estudiantes, tengo una prueba para ustedes. Una HAD más del año nuevo. Ha estado tomando esta clase por lo que está listo para cualquier prueba. Aquí hay una lista de 20 palabras. Mire la lista de palabras a continuación durante 2 minutos. Los leeré en voz alta mientras miras la lista. 9. Plugs. Army. Clock. Desk. Swap. Lamp. Bank. Horse. Grab. Cell. Apple. Fire. Color. Find. Ring. Table. Hold. Baby. Bird. Lust. Sway. Worm. Sword. Rock. Memoriza tantas como puedas en este tiempo. A continuación, saca una hoja de papel y sin mirar la lista intenta de anotar tantos como te acuerdes. ¿Cuántos memorizaste? Una prueba de alto riesgo, incluso en nuestra clase. El investigador George A. Miller dijo que la capacidad de almacenamiento típica para capacidad a corto plazo es de 7 minutos más o menos. 2 artículos. ¿La cantidad que memorizaste se alinea con esto? ¿Cómo has memorizado en el pasado? ¿Qué estrategias te han funcionado mejor? Pero en nuestra clase vamos a analizar datos de estudiantes más jóvenes para ver las formas en que memorizan y que tan bien les va en varias pruebas en la escuela. Luego vamos a diseñar un experimento para probar diferentes técnicas de mejora de la memoria. Finalmente usaremos lo que aprendimos de nuestro análisis de datos y experimentos para crear una guía de habilidades para estudiantes para ayudar a los estudiantes más jóvenes a memorizar conocimientos clave enfocados en resaltar las prácticas que los datos dicen que son las más efectivas. Para prepararme para este trabajo, pensé que sería interesante hablar sobre las pruebas en general. En la clase de hoy hablaré sobre el pasado y el presente de las pruebas en el estado de Nueva York y los tipos de pruebas que deben realizar los estudiantes en todo el estado. Nuestro equipo de podcast ha colaborado con un defensor de la organización New York City Opt-out, Jody Dresner Alperin, para que podamos brindarle múltiples perspectivas sobre estos exámenes. Únase a mí mientras comenzamos esta discusión. Usemos un protocolo llamado Connect Extend Challenge para conocer algunas de las pruebas más comunes en la educación de la ciudad y el estado de Nueva York. Conectar. ¿Cómo se conectan las ideas y la información presentada con lo que ya sabías? Ampliar. ¿Qué nuevas ideas obtuviste que ampliaron o ampliaron
tu pensamiento en nuevas direcciones. Desafío. ¿Qué desafíos o acertijos han surgido en su mente a partir de las ideas y la información presentada? Podemos adaptar estas preguntas para que estén conectadas a nuestra discusión sobre las pruebas estandarizadas. Conectar. ¿Cuáles son sus experiencias con las pruebas? Ampliar. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos volver a imaginar cómo se ven las pruebas? Desafío. ¿Qué desafíos podría haber para cambiar la forma en que funciona el sistema? ¿Cómo podemos unirnos para abogar por el cambio? Después de compartir información general sobre algunas de las pruebas, les pediré que participen para hacer conexiones, desafiar nuestra perspectiva y ampliar nuestro pensamiento. Quizás esto nos deje con una nueva perspectiva sobre cada una de las pruebas y su propósito. Pruebas de ELA y matemáticas del estado de Nueva York para los grados 3 a 8. Estas pruebas se administraron por primera vez en 1999. Estas pruebas ahora son requeridas por la ley federal, la ley Every Student Succeeds, ESSA, del 2015. Estas pruebas miden qué tan bien los estudiantes dominan los estándares de aprendizaje estatales. Los maestros del estado de Nueva York crean y revisan las preguntas para las pruebas. Los estudiantes no pueden ser promovidos o colocados de cierta manera en base a las pruebas. Exámenes regerentes. Estos son exámenes estatales en materias básicas de la escuela secundaria. Para obtener un diploma de regerentes, los estudiantes deben aprobar esos exámenes. Esto debe completarse en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales, más uno adicional para un total de 5 para obtener un diploma regentes regular. Estos exámenes son requeridos por el gobierno estatal. Algunas escuelas tienen permiso para reemplazar estos exámenes con PBAT, tareas de evaluación basadas en el desempeño. Tienen una extensión de estado para hacer esto. En PBATS, los estudiantes escriben documentos que muestran una alta cantidad de trabajo, pensamiento y comprensión que hicieron en la escuela secundaria. Por lo general, toman una tarea anterior, un trabajo o un ensayo literario y lo reutilizan y lo amplían. Luego presentan la información en la que trabajaron oralmente. Los maestros del estado de Nueva York se reúnen en una conferencia y diseñan las pruebas 3 años antes de que se emita la prueba. Se supone que las pruebas se basan en los estándares de aprendizaje del estado de Nueva York. En los años posteriores a la pandemia, se han creado redes de seguridad para que los exámenes regentes acepten una gama más amplia de calificaciones aprobatorias. Prueba de rendimiento de inglés como segundo idioma del estado de Nueva York. NYSE SLAT. La prueba NYSE SLAT es una prueba administrada por el estado para evaluar el dominio de inglés de todos los estudiantes del idioma inglés en grados K a 12 en las escuelas de Nueva York. Las pruebas ayudan a determinar los niveles de servicio que los estudiantes del idioma inglés recibirán en los programas de educación bilingüe e inglés como nuevo idioma durante el año. Se supone que la prueba ayuda a un estudiante, a sus padres y a sus maestros a comprender las fortalezas y las áreas que necesitan mejorar, como hablar, leer y escribir. Estos niveles de servicio pueden incluir apoyo adicional en habilidades de hablar, leer y escribir. Aproximadamente 275,000 estudiantes en todo el estado se evalúan anualmente. Las pruebas se califican utilizando la siguiente escala: entrando, emergentes, transición, en expansión,
dominante. Ahora, para obtener información sobre algunas discusiones que han estado ocurriendo en torno a estas pruebas, he aquí por qué algunas personas piensan que las pruebas son valiosas. Piensan que es valioso para los estudiantes de todo Nueva York tener pruebas similares para que puedan medir el progreso académico de los estudiantes. Esto es para los grados K8. Aquí hay algunas críticas de las pruebas. Algunos defensores opinan a que las pruebas de ELA y matemáticas de los grados 3 a 8 en realidad midan lo que dicen que deben medir. Muchos maestros de ENL no creen que la prueba de NYSE-SLAT determine los niveles de servicio que los estudiantes del idioma inglés recibirán en los programas de educación bilingüe en inglés como nuevo idioma. Las pruebas de hoy no son las mismas pruebas que tomarán los padres de los estudiantes. Las pruebas son muy diferentes hoy en día en comparación con las pruebas que tomarán los padres de los estudiantes. La educación es muy diferente hoy en día en comparación con los que era en el pasado. Además, los defensores dicen que a veces las pruebas estatales de los grados 3 a 8 que el gobierno exige que los estudiantes tomen y se supone que deben ayudar a los estudiantes y las escuelas en realidad terminan penalizando a las comunidades escolares y podrían conducir al cierre de las escuelas en lugar de las escuelas que obtienen los recursos que necesitan para mejorar en las pruebas. Con los exámenes Regents y muchos exámenes basados en contenido como este, a los defensores les preocupa que esto haya provocado una reducción del plan de estudios y haya eliminado materiales que no son de evaluación, como artes, educación cívica o historia. Leer por diversión, leer novelas completas. A algunos les preocupa que, debido a que los maestros están preocupados por las calificaciones que sus estudiantes recibirán en los exámenes, los estudiantes simplemente enseñan para el examen y todo lo demás será menos importante. También hay preocupaciones particulares sobre el NYSE-SLAT y cómo y si es útil para los estudiantes que aprenden inglés y sus maestros. Intentamos conectar, ampliar y desafiar. Modelaré como pueda verso esto primero. Conectar. ¿Cuáles son sus experiencias con las pruebas? Ampliar. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos volver a imaginar cómo se ven las pruebas? Desafío. ¿Qué desafíos podría haber para cambiar la forma en que funciona el sistema? ¿Cómo podemos unirnos para abogar por el cambio? Es un mandato del Congreso la primera NAEP. Se administró en el 1969. Se dice que el NAEP se usa para evaluar el progreso de los estudiantes en todo el país y mejorar la educación en los Estados Unidos. Los estudiantes en los grados 4, 8 y 12 toman el NAEP. Los puntajes más recientes del NAEP mostrarán que los estudiantes de todo el país han tenido dificultades en su competencia en matemáticas y lectura. SHSAT, prueba de admisión a la escuela secundaria especializada. El SHSAT o prueba de ingreso a la escuela secundaria especializada es una prueba para estudiantes de octavo o noveno grado que desean inscribirse en una escuela secundaria especializada de la ciudad de Nueva York. Todos los estudiantes en los grados 8 y 9 que sean residentes de la ciudad de Nueva York son elegibles. Las siguientes escuelas requieren el SHSAT. Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx. Escuela Latina de Brooklyn. Escuela Secundaria Técnica de Brooklyn. Escuela Secundaria de Matemáticas, Ciencias e Ingeniería en City College. Escuela Secundaria de Estudios Estadounidenses en Lehman College. Escuela Secundaria de Ciencias de Queens en York College.
Escuela Secundaria Técnica de Staten Island, Escuela Secundaria Stuyvesant. Una vez que los estudiantes toman el examen, se clasifican de acuerdo con su puntaje en el examen y se les asigna una escuela según su rango. La prioridad que asignan a las escuelas en su solicitud y las vacantes disponibles en cada escuela. Hay 2 secciones, SHSAT, Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. La prueba generalmente se ofrece a fines de octubre para estudiantes del 8 grado y mediados de noviembre para estudiantes de 9 grado. Prueba de crecimiento MAP. Este es un ejemplo de una evaluación periódica. Se realizan evaluaciones periódicas varias veces al año para dar a los maestros información sobre lo que los estudiantes han aprendido. Las evaluaciones periódicas no son parte de la calificación de un estudiante. MAP Growth fue desarrollado por la NWEA. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York compró la prueba de NWEA. He aquí por la gente piensa que las pruebas son valiosas con la pandemia. Muchos líderes escolares han estado diciendo que es importante proporcionar pruebas a los estudiantes para que los maestros puedan identificar la pérdida de aprendizaje durante la pandemia y determinar cómo la enseñanza puede responder a eso. Aquí hay algunas críticas de las pruebas. Algunos educadores sienten que la prueba MAP Growth es difícil de administrar. No es culturalmente sensible, lo que significa que las preguntas de la prueba están conectadas a las vidas y culturas de algunos de los estudiantes que las toman, lo que hace que sea más difícil para algunos estudiantes es haciéndolo más fácil cuando obtienen mejores resultados en las pruebas que otros y los datos de las pruebas no resultan directamente en mayores recursos para las escuelas que muestran que los estudiantes podrían tener dificultades con las habilidades. Otra crítica de estas pruebas, y particularmente ha habido mucha discusión sobre esto en torno al SHSAT, es que las pruebas son parciales, racistas y culturalmente inapropiadas. Educadores, defensores y muchas otras personas en el espacio educativo han compartido preocupaciones sobre esto con respecto a muchas de las pruebas que estamos discutiendo hoy. También hay defensores que quieren mantener exámenes como el SHSAT porque sienten que es un requisito importante para la administración a una escuela especializada y piensan que los estudiantes de color que están obteniendo buenos resultados en estos exámenes y están siendo aceptados en las escuelas deberían no pierdas esa oportunidad. Y finalmente los defensores han dicho que las pruebas no son confiables y no brindan información sobre cómo les están yendo a los estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés como nuevo idioma y estudiantes negros y morenos porque desproporcionadamente fallan estas pruebas. Algunos estudiantes como discapacitados califican para evaluaciones alternativas, pero si no califican, también faltan las herramientas apropiadas para evaluar a esos estudiantes. Detengamos de nuevo para conectar, ampliar, desafiar y podemos trabajar en esto juntos. Conectar. ¿Cuáles son sus experiencias con las pruebas? Ampliar. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos volver a imaginar cómo se ven las pruebas? Desafío. ¿Qué desafíos podría haber para cambiar la forma en que funciona el sistema? ¿Cómo podemos unirnos para abogar por el cambio? Examen listo. iReady. Este es otro ejemplo de una evaluación periódica, como MAP Growth. Este examen es creado por la empresa Curriculum Associates. Los distritos escolares como el Departamento de Educación compran estas evaluaciones para dárselas a los estudiantes. Según Curriculum Associates, los hallados de los exámenes pueden ayudar a impulsar la entrega de instrucción dirigida y basada en datos en el aula. Influir en la forma en que se entrega el dinero de fondos federales,
FSSER, Fondo de Ayuda de Emergencias para Escuelas Primarias y Secundarias. Ese es dinero que el gobierno federal reservó para apoyar a las escuelas durante la pandemia y guiar la capacitación previa al servicio y el desarrollo profesional a nivel distrital y estatal. La prueba evalúa matemáticas y lectura. CENTE. El SAT es un examen que se usa tradicionalmente como parte de las admisiones universitarias en los Estados Unidos. Es creado por el College Board y administrado por el ETS, el Servicio de Pruebas Educativas. Se utiliza para determinar la preparación para la universidad. El SAT será completamente digital para el 2024. Muchos estudiantes se inscriben en clase de preparación para el SAT, para prepararse para el examen. Tiene secciones de lectura, escritura y lenguaje y matemáticas. Muchas universidades son ahora opcionales para la prueba de admisión, pero el College Board aún recomienda que los estudiantes tomen la prueba. El SAT tiene una larga y controvertida historia. El número total del puntaje SAT puede ser entre 400 puntos y 1,600 puntos. Actuar. El ACT, como el SAT, es un examen que se utiliza para la admisión a la universidad. El ACT cubre cuantas áreas de habilidades académicas: inglés, matemáticas, lecturas y razonamiento científico. Y también ofrece una prueba de escritura directa. Las puntuaciones pueden variar de 1 a 36. He aquí por qué la gente piensa que las pruebas es valiosa. La gente piensa que el SAT y el ACT pueden mostrar si un estudiante está preparado para la universidad. Aquí hay algunas críticas de la prueba. Con la prueba iReady, la prueba MapGrowth que mencioné anteriormente y muchas de las pruebas que están discutiendo hoy, existe una gran preocupación sobre la cantidad de tiempo que se le dedica a la administración y preparación de pruebas. Los maestros pueden pasar mucho tiempo administrando estas pruebas y a veces se les pide que las administren en clases distintas a las suyas. Hay una ley estatal que dice que no más del 1% del tiempo de instrucción a lo largo de un año escolar debe de ser para las evaluaciones requeridas, administradas por el Estado, y otro máximo de 1% en otras evaluaciones estandarizadas. Pero entre las 3 y 8 pruebas, MAP, iReady y Regentes, y la preparación que viene con muchas de las pruebas, es probable que muchas de las escuelas violen esto. A nivel nacional, en 2015, la administración de Obama instó a los legisladores a asegurarse que los estudiantes no dediquen más del 2% del tiempo de instrucción en el aula a realizar exámenes. Como sabemos, la educación es un asunto basado en los estados, pero piensa que su escuela está siguiendo este objetivo nacional anterior o la ley estatal. ¿1%? Existe una preocupación de larga data sobre las formas en que las pruebas de admisión a la universidad no evalúen el conocimiento de los estudiantes, pero realmente podrían evaluar cuánto acceso tuvo un estudiante a materiales de preparación para exámenes de alta calidad y a menudo costosos. Una última conexión, extensión y desafío. Prueba por tu cuenta. Conectar. ¿Cuáles son sus experiencias con las pruebas? Ampliar. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos volver a imaginar cómo se ven las pruebas? Desafío. ¿Qué desafíos podría haber para cambiar la forma en que funciona el sistema? ¿Cómo podemos unirnos para abogar por el cambio? Hay muchas
más información sobre todas estas pruebas en línea y muchos más para discutir. Pero en base a esta información, ¿cuáles son sus pensamientos sobre estas pruebas? Pruebas estandarizadas en general, ¿cuáles crees que podríamos prescindir? Gracias y nos vemos en el año nuevo.